Hoy te traigo un diseño con mucho estilo y un paso a paso que sé que te va a encantar. Yo soy Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle un like a este video y por supuesto también dejarme saber en los comentarios qué otras ideas te gustaría que yo te enseñara. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar el hilo chino de 0.8 milímetros que va a ser la base de la pulsera. Voy a iniciar tomando 2 hebras de hilo, cada una de 45 centímetros, que voy a doblar por la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas. Solo debes de quemar un par de segundos la punta del hilo y luego con tus dedos girar hacia arriba con cuidado de no irte a quemar. Para este diseño también voy a utilizar un dije de corazón. Este que tengo aquí, como pueden ver, tiene 2 orificios, uno a cada lado. Voy a tomar una de las hebras de hilo, la voy a doblar por la mitad. Voy a tomar mi dije de esta forma y de abajo hacia arriba, a través de esta argollita que tiene el dije, voy a pasar las hebras de hilo. Cuando tenga formada ya esta argolla que ustedes ven aquí, que es del mismo hilo, voy a tomar nuevamente las puntas del hilo y la voy a pasar a través de ella, con la dirección y el sentido que ustedes ven aquí. Me quedaría formado un nudo alondra. Esto mismo lo voy a repetir en el otro lado con la otra hebra de hilo. Cuando ya lo tenga listo, voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Ahora voy a tomar una hebra de hilo, esta va a ser de 60 centímetros, voy a doblarla por la mitad, voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas. La paso por debajo de los hilos que aquí tengo fijos en el centro y la voy a ubicar en esta parte para iniciar el tejido. Voy a tomar la hebra de hilo de la derecha y la voy a pasar por encima de los hilos centrales, formando esta P. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este y nuevamente este mismo hilo lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo voy a sacar por esta orejita que se forma. Voy a empezar a jalar y ajusto muy bien este nudo. Voy a tomar ahora el hilo del otro lado, que sería el izquierdo, lo paso por encima formando la Q que ustedes ven aquí. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y nuevamente este mismo hilo lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo voy a sacar por esta orejita, voy a jalar y aquí ajusto muy bien. Para este diseño voy a utilizar también cristales. Estos que estoy utilizando son en 2 colores diferentes que combinan entre sí y son de 4 milímetros. La cantidad va a depender del largo total que vayamos a dejar toda la pulsera. Tomo cada una de las hebras de hilo del hilo anudador con el cual vengo realizando el tejido y a través de cada una de ellas voy a pasar un cristal. En la hebra de hilo del lado izquierdo voy a pasar este en tono turquesa y en la hebra de hilo de la derecha voy a pasar el otro que es como en un tono habano o perlado. Y miren cómo se ve de bonita esta combinación que les quise compartir el día de hoy con este proyecto. Bueno, ahora voy a unirlo a lo que llevo ya tejido hasta el momento. Y aquí voy a realizar nuevamente un tejido. Voy a tomar el hilo de la derecha, a pasarlo por encima de los hilos centrales, formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por esta orejita, voy a jalar y voy a ajustarlo muy bien. Realizo lo mismo pero con el hilo del lado izquierdo formando aquí la Q, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos lo saco por esta orejita, voy a jalar
y ajusto muy fuerte. Para este diseño también voy a utilizar balines. Estos balines son de 3 milímetros. Tomo nuevamente los hilos anudadores con los que vengo realizando el tejido y en cada uno de ellos voy a pasar un balín de los dorados. Voy a ubicarlos entonces en el tejido. Tomo el hilo del lado derecho, lo paso por encima de los hilos centrales formando la P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este. Nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita que se forma, voy a jalar y voy a ajustar. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales, el de la derecha por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita y voy a ajustarlo muy bien. Y para continuar con el diseño, nuevamente voy a tomar los hilos anudadores y a través de cada uno de ellos voy a pasar un cristal. Para respetar el diseño que les he traído el día de hoy, voy a continuar pasando los cristales en el mismo orden de los colores. Es decir, la ubicación del cristal que ustedes ven en tono turquesa va a quedar siempre hacia mi izquierda y el otro tono del cristal va a quedar hacia el lado derecho, ya que hace parte como tal del diseño. Ahora voy a continuar pasando los balines. Y aquí es simplemente continuar repitiendo el mismo patrón que ya les he venido explicando hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. ¿Te gustaría generar ingresos teniendo tu propia marca de bisutería y trabajar desde la comodidad de tu casa? Con mi programa El Rentable Negocio de la Bisutería Creativa te voy a enseñar cómo crear tu propia marca de bisutería, ponerle el precio a tus creaciones, comercializar tus productos y mucho más. Te brindo y te dejo más información aquí abajito en la descripción de este video. Y así quedaría esta primera parte de la pulsera. Desde el centro del dije hasta donde finaliza el tejido dejé 6.5 centímetros, pero ustedes pueden continuar realizando el tejido hasta completar la medida que ustedes necesitan. Ahora, este mismo tejido y este mismo patrón lo voy a repetir al otro lado de la pulsera. Nuevamente voy a tomar una hebra de hilo de 60 centímetros con la cual voy a realizar el tejido en esta otra parte de la pulsera. En la parte de abajo en la descripción de este video te voy a dejar un enlace para que vayas y conozcas algunos de mis proveedores donde compro algunos materiales. También te quiero invitar a que si quieres continuar aprendiendo con tutoriales como este, te unas a mi comunidad en redes sociales y también a mi canal de Telegram. Te voy a dejar todos los enlaces aquí abajito en la descripción de este video. Y listo, aquí ya he terminado esta segunda parte. Queda precioso. Voy a cortar todos los hilos que me sobran del tejido dejando aproximadamente 1 a 2 milímetros. Voy a quemar y voy a pegar sobre el mismo tejido para que de esta forma no se me vaya a dañar la pulsera. Esto lo realizo en ambos extremos. Para darle un mejor acabado a la pulsera me voy a ir a uno de los extremos, voy a pasar a través de él un balín de los de 3 milímetros y dejando desde el centro del dije hasta todo el extremo una medida de aproximadamente 14 centímetros, voy a realizar un nudo sencillo. Esta medida depende del largo que tú quieras dejar la pulsera. Yo quiero que el largo total de mi pulsera sea de 28 centímetros. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar y a repetir lo mismo en el otro extremo. Como puedes ver aquí, el largo entre el tejido, las cuentas y el dije es de 13 centímetros. Tú lo puedes ajustar a la medida que tú necesites o que tú requieras. Así como también el largo total yo lo dejé de 28 centímetros. Tú puedes dejarlo más largo o más corto según tu preferencia. Y para cerrar la pulsera la voy a tomar de esta forma, entrelazando los hilos, dejando por fuera los balines.
tomando una hebra de hilo de 20 centímetros con la cual voy a realizar el mismo tejido. Paso este hilo por debajo de los hilos que tengo fijo e inicio el tejido hacia el lado derecho. Aquí formaría la F, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo, ajusto. Ahora formo la Q, el hilo de la derecha lo paso por debajo de los hilos, por la orejita, jalo, ajusto muy bien y voy a repetir esto 3 veces. Si aún no te queda muy clara esta forma de tejido, en la parte de arriba te comparto un video donde te lo enseño y te lo explico de forma detallada, paso a paso. Voy a continuar hasta completar en total estos 3 nudos completos y aquí voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar, a pegar sobre el mismo nudo. Y aquí ya está terminado y finalizado este hermoso y encantador diseño que les traigo el día de hoy. Espero que disfruten y se diviertan muchísimo aprendiendo a realizar esta pulsera, una combinación de colores que me encanta como se ve, un dije central que también le da imponencia y le da un toque con un estilo muy diferente y bonito a esta pulsera que les traigo el día de hoy, que pueden añadirlo a su portafolio de productos en su emprendimiento de bisutería y de accesorios. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Chao, chao.